Hola profe, muy buenas. En este video mi equipo y yo le presentaremos el tema de límites, en donde daremos a conocer temas como su definición, representación analítica y geométrica de los límites, teorema de los límites y algunos ejemplos para hacer más entendible el tema. Esperamos que sea de su agrado. El límite de una función es cuando el valor se va aproximando a esa función, cuando x tiende a determinado punto pero sin llegar a ese punto, como se muestra de la siguiente manera. ¿Qué significa? Tal como acabo de mencionar, cuando x tiende a aproximarse al punto 0, la función se va aproximando a L y gráficamente quedaría de la siguiente manera. Así. Representación analítica y geométrica del límite. Una representación es una configuración de algún tipo que en su totalidad o en parte significa, simboliza o interactúa con algo. Para representar el límite de forma analítica hay dos formas o maneras. La primera es simbólico específico de función. Esta representación aparece cuando nos piden calcular el límite de una función. Y aquí tenemos esta expresión o fórmula que se lee: límite de f de x es igual a L cuando el valor de x tiende a A. La segunda forma de representación es numérico tabular de una función. En este caso nosotros utilizamos una tabla de valores en donde ponemos los valores más cercanos a un punto determinado para hallar el límite. En este caso tenemos el ejemplo: calcular el límite de f de x, que es igual a x cuadrada menos 9 dividido entre x menos 3, para hallar el valor más cercano a 3. Entonces, en este caso, como se puede ver en la imagen, nosotros colocamos los valores más cercanos y sustituimos el valor de x para realizar las operaciones. Y en este caso, nosotros podemos concluir que el límite es 6, dado los resultados anteriores de los valores cercanos. Para la representación geométrica nosotros utilizamos la forma gráfico cartesiano, en donde con la ayuda de un plano cartesiano y una tabla de valores nosotros podemos anotar o describir los acercamientos próximos a nuestro punto determinado. Este es solo un ejemplo y cabe aclarar que no en todas las representaciones en planos cartesianos se van a describir los acercamientos, es decir, en ocasiones se pueden escribir y en ocasiones solo va a aparecer nuestra curva de función o límite. A continuación veremos algunos de los teoremas más básicos en los límites matemáticos. En esta ocasión solo presentaremos 9 teoremas, entre ellos el límite de una función lineal, función constante, función identidad, constante por función, sumo diferencia de funciones, producto de funciones, cociente de funciones, el límite de una enésima potencia y de una raíz enésima de una función. Comenzaremos con el primer teorema, que es el límite de una función lineal. Si m y b son dos constantes cualesquiera, entonces el límite de una función lineal expresada como mx más b cuando x tiende a A es igual a ma más b, es decir, que hacia donde tiende la variable x, que es su valor en A, se sustituye en la x presente en la función lineal. Seguimos con el teorema número 2, límite de una función constante. Si c es una constante cualesquiera, entonces el límite de esa función, que en este caso es c, cuando x tiende a A, simple y sencillamente su valor es c. Teorema número 3, límite de una función identidad. Recordando que una función identidad es una función f de x igual a x porque cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale z, y vale z, etc. Por eso se llama función identidad. Entonces tenemos lo siguiente: el límite de x cuando x tiende a A, simplemente su valor es A, ya que sustituimos hacia donde tiende x en la misma función. Teorema número 4, límite de una constante por función. Sea k una constante y f de x una función dada, entonces el límite de una constante multiplicada por
una función f de x cuando x tiende a a es igual que multiplicar la constante por el límite de la función una vez encontrada. Continuamos con el teorema número 5, límite de una suma o diferencia de funciones. Así que vamos a establecer lo siguiente. Supongamos que tenemos el límite de una función f de x cuando x tiende a y que el resultado de dicho límite es un valor al que llamaremos L. Y supongamos también que tenemos otra función que en este caso sería g de x y x tiene el mismo número ante el primer límite, en este caso es a. Y el resultado del segundo límite es m. Entonces vamos a decir que el límite de la sumatoria o la resta de f y g cuando x tiende al mismo número es tan sencillo como sumar o restar los valores de los límites evaluados por separado. Teorema número 6. Límite del producto de funciones. Sea el límite de una función f de x cuando x tiende a igual a L y el límite de una función g de x cuando x tiende a igual a m, podemos generalizar que el límite de la multiplicación de las funciones involucradas en los límites anteriores cuando x tiende a es equivalente a multiplicar los resultados de sus límites evaluados individualmente. Teorema número 7. Límite del cociente de funciones. Sea el límite de una función f de x cuando x tiende a igual a L y el límite de una función g de x cuando x tiende a igual a m, entonces al involucrar la división de ambas funciones f y g, el resultado es la división de los valores de esos límites evaluados individualmente, atendiendo que el valor de m, o sea, el valor del segundo límite, no puede ser 0, ya que si no se generaría una indeterminación. Teorema número 8. Límite de una enésima potencia. Sea el límite de una función f de x cuando x tiende a igual a L y n cualquier número entero positivo, entonces el límite de una función f de x elevada a la n, que n bien puede ser al cuadrado o al cubo, etc., es equivalente a L, que es el límite evaluado antes de tener la potencia, elevado a la misma potencia. Y bien, hemos llegado al último teorema, límite de una raíz enésima de una función. Y dice, sea el límite de una función f de x cuando x tiende a igual a L y n cualquier número entero positivo, entonces el límite de la función f de x, su raíz enésima cuando x tiende a es equivalente a evaluar el límite antes de aplicarle la raíz, o sea, L, y al final se le aplica la raíz enésima. En el caso de que n sea un número par, el límite debe ser mayor a 0, ya que no existen las raíces de los números negativos. A continuación analizaremos teoremas sobre límites matemáticos. El primer ejemplo que veremos es sobre el límite de una función lineal. Nos pide evaluar el límite de una función lineal, que en este caso es 2x más 4 cuando x tiende a 3. Lo único que tenemos que hacer en estos casos es sustituir la x. Entonces quedaría 2, en lugar de x va el 3 y bajamos el 4 tal y como está. Entonces esto nos quedaría 2 por 3 es igual a 6, más 4 es igual a 10, y este sería nuestro resultado. El límite de una función identidad. En este caso se nos da este teorema. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la a por el número que se nos da. Por ejemplo, en este caso es el número 8. Lo único que hacemos es poner el 8. En este caso es el 23. Y en este caso es el 19. El segundo ejemplo nos pide evaluar el límite de una función, en ese caso 3x al cuadrado más x cuando x tiende a 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir.
Vamos a poner el 3 en lugar de x el 2 al cuadrado, como acá lo marca, más 2. Ahora solo vamos a resolver. En este caso sería 3, 2 al cuadrado es igual a 4 más 2. 3 por 4 es igual a 12 más 2. El resultado sería 14. El siguiente ejemplo nos pide evaluar el límite de 5x al cuadrado cuando x tiende a 3. Lo único que tenemos que hacer, igual que las demás, es sustituir. En este caso sería 5, en lugar de x sería 3, y todo esto al cuadrado. Primero multiplicaríamos 5 por 3, que es igual a 15, y esto lo elevaríamos al cuadrado. Nos quedaría 225 como resultado. El segundo teorema es el límite de una función constante. Estas suelen ser mucho más fáciles porque no hay x para sustituir, entonces solo se recorre. Por ejemplo, en esta, el límite de una función constante, que en este caso es 4, lo único que hacemos es recorrer el 4. Aquí lo único que hacemos es recorrer el 8 y lo único que hacemos es recorrer el 7. El siguiente ejemplo nos pide evaluar el límite de x más 3 entre 4x. Lo único que tenemos que hacer es evaluar primero la función superior y luego la inferior y ir sustituyendo x. En este caso sería el límite de x más 3 cuando x tiende a 1 entre el límite de 4x cuando x tiende a 1. Ahora va el límite. Ahora hay que sustituir. En vez de x vamos a poner 1 y 3 entre el límite. En lugar de x vamos a poner 1. Ahora solo resolvemos. 3 más 1 es igual a 4 y 4 por 1 es igual a 4. 4 entre 4 es igual a 1. Nos pide evaluar el límite de una función, en este caso 2x al cuadrado cuando x tiende a 5. Lo único que tenemos que hacer es igual a las anteriores. Primero hay que identificar esto como una multiplicación y tendríamos que evaluar el límite de tiende a 5. Lo único que tenemos que hacer es elevar el 5 al cuadrado, que en este caso es 25, y multiplicar el 2 por 20. Evaluar el límite de una función, en este caso 3x al cuadrado cuando x tiende a 2. Lo único que tenemos que hacer es interpretarlo como una multiplicación, como se muestra aquí. Primero hay que separarlo. Sería el límite de 3 cuando x a acercarse a un determinado valor o magnitud sin alcanzarla necesariamente. Esta herramienta permite comprender el comportamiento de una función o sucesión cuando se acerca a un punto determinado. Además de que el límite es fundamental para el estudio del cálculo diferencial e integral.